Muy buenas tardes, amigos de Radio María, con ustedes, el diácono Luis Roberto Polanco, una vez más para presentar su programa, Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Es un programa que presentamos cada jueves a las 4:20 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, 3:20 de la tarde, hora del centro en este país. Y es un programa en el cual nosotros compartimos lectura de libros clásicos de espiritualidad de nuestra Iglesia Católica. Y se transmite por esta estación Radio María USA en español, y que usted puede compartir con otras personas a través de la aplicación de Radio María Spanish o Radio María en general, la aplicación que puede oír desde su celular, tableta o en su televisor inteligente. Bien, vamos en este momento a ponernos en la presencia de Dios a través de invocar ese Espíritu de la verdad. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, tráenos sabiduría de lo alto, guíanos, santifícanos. Amén. Pues bien, estamos listos para seguir compartiendo de este libro hermoso, El diálogo de Santa Catalina de Siena, y vamos ahora para el capítulo 6, en el que se hace una ilustración complementaria. Y nos dice así: aquella alma entonces, después de oír las dulces palabras que la verdad le había dicho sobre los estados del alma, dijo: gracias te doy, sumo y eterno Padre, porque has llenado todos mis deseos, y porque no quieres más que nuestra salvación. Yo quisiera ahora que me explicases algunas dudas que tengo sobre algunas cuestiones, para no dejarme engañar. Sé muy bien que tú me dijiste: yo soy aquel que me deleito en las pocas palabras y en las muchas obras. Sin embargo, me sería muy útil si pudieras decirme algo más sobre esto. Asimismo, si me parece ver que el espíritu de alguno de tus siervos está lleno de buenas disposiciones, como si gozará de ti, y el espíritu de algún otro lleno de tinieblas, ¿debo yo juzgar que el uno está en la luz y el otro no? O si viese que hace uno grandes penitencias y otro que no las hace, ¿debo juzgar entonces que tiene mayor perfección el primero que el segundo? También me gustaría saber por qué señales se puede reconocer que un alma es o no visitada por ti, Dios eterno. Si bien recuerdo, me dijiste que el espíritu queda después de tu visita con alegría y animado para la virtud. Quisiera saber si esta alegría puede ser engañosa como consecuencia de nuestra propia sensualidad espiritual. Pues de ser así, yo me atendería a la señal de la virtud. Esto es lo que te pido que me expliques, para que te pueda servir a ti y a mi prójimo de verdad. Es decir, que en este capítulo Santa Catalina de Siena hace estas preguntas y el Señor va a explicarle qué es lo que pasa en estas situaciones. Y vamos a ver en el primer acápite que dice del conocimiento propio y de la fragilidad de las cosas para salir del pecado. Y dice así: entonces Dios eterno, agradándole la intención con que le hacía tales preguntas, quiso dar satisfacción a su petición. Para que puedas entender mejor lo que te diré, te hablaré de las tres luces que salen de mí. La primera es una luz general que poseen los que viven en la caridad común. Las otras dos luces son las de aquellos que desean la perfección. Tú sabes que sin la luz de la razón nadie puede seguir el camino de la verdad. Esta luz de la razón procede de mi luz verdadera, y de mí la recibís por la inteligencia y por la fe que os he dado en el santo bautismo, si de ella no os priváis por vuestros pecados.
En el bautismo por medio de la sangre de mi unigénito Hijo recibisteis la fe. Esta fe practicada en los actos de virtud os conduce por los caminos de la verdad. Con ella llegáis a mi luz verdadera. Sin ella llegaréis a las tinieblas. Con esta luz veis la fragilidad de las cosas del mundo, que pasan todas como el viento. Mas no podéis conocer bien esta fragilidad, si no conocéis antes vuestra fragilidad propia. Cuán inclinada está por la ley perversa, ligada vuestros miembros a rebelarse contra mí, vuestro Creador. Esto no significa que por esta ley alguien pueda ser obligado a cometer un pecado, por mínimo que sea, si no quiere. Pero es cierto que la carne se rebela contra el espíritu. Y no puse esta ley para que mi criatura racional fuese vencida, sino para aumentar y probar la virtud en el alma, puesto que la virtud no se puede probar más que por su contrario. La sensualidad es contraria al espíritu, y en ella prueba el alma el amor que me tiene a mí, su Creador. También he puesto esta ley para mantener el alma en la humildad. Considera que al crear el alma a mi imagen y semejanza, y al elevarla a tanta dignidad y belleza, la asocié a las cosas más vil que pueda haber, dándole esta perversa ley, esto es, atándola con el cuerpo que formé de lo más vil de la tierra, a fin de que al contemplar el alma su belleza, no levantase con soberbia su frente contra mí. Debido a esto, el frágil cuerpo es motivo para que el alma se humille sinceramente. Esta ley no fuerza a cometer ninguna culpa de pecado, por grande que sea su rebelión, pero es sí ocasión de conoceros a vosotros mismos y de conocer la inestabilidad de las cosas mundanas. Esto lo ve la inteligencia bajo la luz de la fe. Esta luz es necesaria a toda criatura racional para vivir en gracia, fruto de la sangre del Cordero Inmaculado. Esta es la luz común que todos deben tener, y la que no la tuviese estaría en estado de condenación. ¿Por qué no están en estado de gracia los que están privados de esta luz? Porque quien no la tiene no conoce el mal que encierra el pecado, ni la causa del mismo. Por esto no lo puede evitar ni aborrecerlo, de la misma manera que quien no conoce el bien y la causa del bien, es decir, la virtud, no me puede amar ni desearme a mí que soy este bien. Mira, pues cuán necesaria os es esta luz. Vuestros pecados no consisten en otra cosa más que en amar lo que yo odio y en odiar lo que yo amo. Yo amo la virtud y odio el vicio. Quien ama el vicio y odia la virtud me ofende a mí y se ve privado de mi gracia. Camina como ciego, no conociendo la causa del pecado. Esto es, el amor propio sensitivo. No se odia a sí mismo, ni conoce el pecado ni el mal que de él se sigue. No conoce la virtud, ni me conoce a mí, ni su dignidad. Os es, pues, necesario poseer esta luz. Aquí me llama mucho la atención que dice que el Señor nos creó de lo más vil de la tierra y que hizo que hubiera ciertas limitaciones en nosotros para que nunca nos rebelásemos en contra de Dios creyéndonos mejor que Dios, como hizo Luzbel, porque era un espíritu puro. Nosotros no tenemos esa condición y por eso debemos continuamente mirar nuestras limitaciones para no enorgullecernos demasiado y creernos que tenemos realmente una perfección que no es existente. Así es que el Señor nos hace que en nuestra naturaleza tengamos que pedir luz constantemente, una gracia para que podamos seguir avanzando hacia la santidad, hacia la perfección, pero que a la misma vez, si nos desviamos del camino, caigamos en alguna cosa que nos haga ver nuestra limitación, las limitaciones que tenemos, nuestra condición de seres humanos, que tenemos cosas que no son realmente perfectas. Así que qué importante es
que entendamos esto en nuestra vida espiritual, para cuando caigamos en algún mal, en algún pecado, no nos desanimemos, nos entristezcamos, sino que entendamos que Dios tiene realmente el poder para sacarnos adelante y que nosotros no podemos solos. Bien, y dice el acápite siguiente: los que siguen los caminos de la penitencia exterior, el peligro que corren es que no mortifiquen su voluntad como maceran su cuerpo. Después de que el alma ha adquirido la luz general de la que te he hablado, no debe contentarse con haberla adquirido, porque mientras sois peregrinos en esta vida, podéis siempre crecer y debéis hacerlo. Quien no crece, por lo mismo vuelve atrás. Entre los que dejan el camino común del mundo y buscan la perfección, hay dos categorías. Unos aplican todo su esfuerzo a castigar su cuerpo, sometiéndolo a ásperas y grandes penitencias, para que la sensualidad no se rebele contra la razón. Pero en bastantes ocasiones ponen todo su deseo más en mortificar su cuerpo que en matar la propia voluntad. Serían buenos y perfectos si con mucha humildad esta penitencia la fundasen en mí a la luz de la discreción, es decir, del conocimiento de sí mismos, y de mí más dispuestos a juzgar según mi voluntad que según la de los hombres. Al no obrar así, verdaderamente humildes y revestidos de mi bondad, obran muchas veces contra la perfección, constituyéndose en jueces de lo que no van por su camino, por su mismo camino. ¿Sabes por qué le sucederá esto a estos tales? Por haber puesto más cuidado y deseo en mortificar el cuerpo que en matar la propia voluntad. Estos siempre quieren elegir a su gusto tiempos, lugares y consuelos espirituales, y aun las tribulaciones del mundo y las batallas del demonio. Suelen estos decir, engañándolos a sí mismos, su propia voluntad: yo quisiera esta consolación y no estos combates y tentaciones del demonio. Y no lo digo ciertamente por mí, sino para agradar más a Dios y tenerle más por la gracia en mi alma, ya que me parece tenerle más y que le sirvo mejor de esta manera que de la otra. De esta manera muchas veces caen en la tristeza y en el hastío y se hacen insoportables a sí mismos. Van contra su misma perfección sin percatarse de ello, y no se percatan tampoco de la soberbia que se oculta allí. En ella han caído ya, que de otra manera serían verdaderamente humildes y no presuntuosos. Verían con mi luz que yo soy quien da disposición, tiempo, lugar, consolaciones o tribulaciones, según las necesidades de vuestra salud y para la perfección del alma que yo he elegido. Verían también que todo lo doy por amor y que por tanto con amor y reverencia lo deben recibir. Así es, que interesante es saber que si nosotros queremos ser buenos y perfectos, tiene que ser con mucha humildad, y que cada penitencia o cada acto de sacrificio que hagamos sea siempre para nosotros someter nuestra carne, no para llenarnos de soberbia, porque la soberbia es parte de la carne. Y entonces dice que tenemos que batallar contra el mundo, contra el demonio y contra la carne, los tres enemigos del alma. Y este combate, dice, vamos a estar siempre nosotros ayudados por Dios, pero realmente combatidos por el demonio, ¿verdad? Por eso es combate, porque el demonio estará allí para hacernos la contra. Pero tenemos la gracia de Dios, y esa gracia nos va a ayudar a nosotros a seguir adelante y a buscar esa perfección que el Señor quiere para nuestras almas. En la capítulo siguiente nos dice: los que identifican la voluntad propia con la de Dios en el seguimiento perfecto de Jesucristo.
Y dice así: los perfectos son los que en cualquier estado en que estén reciben reverentemente todo lo que yo permito respecto a ellos. Estos se consideran dignos de las penas y contradicciones del mundo y de la privación de sus consuelos, vengan de donde vengan. Como se juzgan dignos de los sufrimientos, se juzgan indignos de la recompensa que por el sufrimiento les puede venir. Estos en su luz han conocido y gustado mi eterna voluntad, que no quiere otra cosa más que vuestro bien. Y todo lo que os doy o permito es para que seáis santificados en mí. Después de que el alma ha conocido mi voluntad y se ha revestido de ella, ya no piensa en otra cosa más que en buscar el modo de conservar y crecer en este estado perfecto para gloria y alabanza de mi nombre. Pone los ojos por la fe en Cristo crucificado, mi unigénito Hijo. Ama y sigue su doctrina de perfección y se enamora de ella. Esta perfección es la que contempla en el amoroso Verbo, el cual se alimentó en la mesa del santo deseo. Mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió, dijo Jesús en Juan 4:34. Y buscando el honor de mi Padre eterno y vuestra salvación. Y con este deseo corrió con gran solicitud a la afrentosa muerte de cruz y cumplió la obediencia que le fue impuesta por mí, sin rehusar ni trabajo ni oprobios, sin desdeñarlos por vuestra ingratitud e ignorancia, al no reconocer tantos beneficios como se os hacían, ni por la persecución de los judíos, ni por los escarnios, afrentas, murmuraciones y griterío del pueblo. Por el contrario, todo lo pasó como verdadero capitán y verdadero caballero, al que yo había puesto en el campo de batalla, para que os librara de las manos del demonio, y para que fueseis libres y arrancados de la servidumbre más perversa que pudierais padecer, y para que os enseñase el camino, y pudieseis llegar a la puerta, esto es, a mi vida eterna, con la llave de su preciosa sangre derramada con tanto fuego de amor. Como si mi Hijo os dijera: he aquí que yo os he batido el camino y os he abierto la puerta con mi sangre. No seáis pues negligentes en seguirlo, quedaos en vuestro amor propio y en vuestra ignorancia y en la presunción de querer elegirme al servirme a mí a vuestro gusto y no a mi gusto, porque yo os he trazado el camino recto con mi Verbo encarnado. Levantaos pues inmediatamente y seguidle, porque nadie puede venir a mí que soy el Padre, si no es por Él. Él es el camino y la puerta por la que debéis llegar a mí. Cuando un alma ha llegado a gustar esta luz, después que lo ha visto y conocido tan sabrosamente, corre como enamorada y con ansias de amor a la mesa del santo deseo. Mi comida es hacer la voluntad del Padre, dijo Jesús, y no se fija en sí misma, buscando el propio consuelo espiritual o temporal, sino como quien ha negado la propia voluntad en esta luz y conocimiento. No rehúsa trabajo alguno que por cualquier parte le pueda venir, al contrario, pasando por oprobios y tentaciones del diablo y murmuraciones de los hombres, come en la mesa de la Santísima Cruz el alimento de mi honra, Dios eterno, y de la salud de las almas. Así es, Jesús padeció todo eso por nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que identificarnos en nuestra voluntad propia con la de Dios a través de seguir ese perfecto camino que siguió Jesucristo. Es un camino que nos puede resultar difícil, que nos puede resultar realmente algo que no queremos hacer, ¿verdad? Pero el Padre Celestial dice que es el camino para llegar a Él, a través de Jesucristo, porque es la puerta que nos va a llevar hasta Dios, hacia el Padre. El otro acápite nos habla de desinterés, despojo del propio querer. Y dice: y no busca remuneración alguna, ni de mí ni de las otras criaturas, porque se ha despojado del amor mercenario.
ha dejado de amarme por propio interés y me ama pura y desinteresadamente y no ama otra cosa sino la gloria y alabanza de mi nombre y no me sirve a mí por gusto propio ni al prójimo por propia utilidad, sino solo por amor. Estos se han perdido a sí mismos y se han despojado del hombre viejo, es decir, de la propia sensualidad, y se han revestido del hombre nuevo, Cristo, dulce Jesús, mi verdad, siguiéndole virilmente. Estos son los que se sientan a la mesa del santo deseo. Su comida es mi voluntad. Y han puesto más cuidado en matar la propia voluntad que en matar y mortificar el cuerpo. Ciertamente han mortificado su propio cuerpo, pero no como cosa principal, sino que lo han usado como instrumento que los ayuda a matar su propia voluntad, según te dije. Yo quiero pocas palabras y muchas obras, y así debéis obrar, porque la mira principal debe ser siempre la de matar la voluntad, para que no busque ni quiera otra cosa que seguir mi dulce verdad. Cristo crucificado, buscando el honor y la gloria de mi nombre y la salud de las almas. Los que viven en esta dulce luz así lo hacen, y por esto permanecen siempre en paz y sosiego de espíritu. Nadie les sirve de escándalo porque han quitado lo único que podía escandalizarlos, es decir, la propia voluntad. Todas las persecuciones que el mundo o el demonio mueven contra ellos no les afectan. Metidos en el agua de muchas tribulaciones y tentaciones, no los daña, porque están asidos a la rama del deseo ardiente de hacer mi voluntad. Todo le es motivo de gozo, no se erigen en jueces ni de mis servidores ni de criatura alguna racional. Al contrario, se gozan de cuanto ven y dicen, gracias a ti, Padre eterno, porque en tu casa hay muchas moradas. Esta diversidad le proporciona más gozo que si vieran a todos los hombres ir por un mismo camino, ya que así ven manifestarse más la grandeza de mi bondad. De todo se gozan y de todo extraen su suave perfume. Y se edifican no solamente con el bien, sino con que ni aun de lo que claramente es pecado quieren juzgar. Con santa y verdadera compasión me piden por ellos y con perfecta humildad dicen, hoy tú y mañana yo, si la gracia divina no me guarda. Han llegado a alimentarse del manjar de las almas, a fin de honrarme a mí, Padre eterno, y se han revestido del dulce vestido del Cordero, mi Hijo unigénito, es decir, de su doctrina, con inflamada caridad. Aquí está hablando hermosamente de las almas que siguen ese camino de Cristo, ¿verdad? Y que mortifican su cuerpo, pero siguiendo matar su propia voluntad, de los que siempre buscan el camino de Dios, el camino del Espíritu, y tienen paz en su corazón, y que dicen nada ni nadie les sirve de escándalo porque están haciendo la voluntad de Dios, y eso es lo más importante en estas personas que siguen ese camino. Y sigue el último acápite antes de la pausa y dice así, en todos los acontecimientos no juzgan la voluntad de los hombres, sino que tienen en cuenta solo la voluntad de Dios. Estos no pierden el tiempo haciendo juicios falsos, ni sobre mis siervos ni sobre nadie, y no se escandalizan por ninguna murmuración. Si la calumnia va dirigida a ellos, se sienten felices de poder sufrir por mi nombre, y si va dirigida contra los demás, la sufren con compasión del prójimo, no murmurando contra el que la ha levantado o para el que es objeto de la misma, porque su amor está ordenado en mí, Dios eterno, y en el prójimo. Y porque está ordenado su amor, jamás se escandalizan de aquellos que aman, ni de ninguna criatura racional, pues su parecer está muerto, y no juzgan la voluntad de los hombres, sino la voluntad de mi clemencia. ¿Quieres llegar a la pureza perfecta y verte libre de los escándalos, de modo que tu espíritu jamás se escandalice por cosa alguna? Procura unirte a mí siempre por amor, porque yo soy la suma y eterna pureza, y soy aquel fuego que purifica el alma. Por esto, cuanto más el alma se acerca a mí, tanto más pura se vuelve, y cuanto más de mí se aleja, se vuelve más inmunda. Por esto caen los hombres en tantas maldades, por estar separados de mí. Pero el alma que a mí se une sin interposiciones de nadie, participa de mi pureza.
Otra cosa te conviene hacer para llegar a esta unión y pureza: no juzgar jamás en cualquier cosa que vieras hacer u oyeres decir, ya sea contra ti o contra otros. No es la voluntad del hombre, sino mi voluntad, la que obra en ellos y en ti. Y esto es lo que debes ver y juzgar. Y si ves algún pecado o culpa manifiesta, saca de aquellas espinas la rosa. Quiero decir que me la ofrezca con santa compasión. Y en las injurias que te hagan, juzga, que mi voluntad lo permite, para poner a prueba la virtud en ti y en los otros. Considera que lo hacen como instrumentos puestos por mí, viendo que muchas veces obrarán con buena intención, ya que nadie puede juzgar el oculto corazón del hombre. Lo que no veas que sea expresa indudablemente pecado mortal, no lo juzgues, sino como la manifestación de mi voluntad en ellos. Y cuando juzgas seguridad de que lo es, guárdate de juzgarlo. Compadécelo solamente. De esta manera llegarás a la perfecta pureza, porque obrando así tu espíritu no se escandalizará ni en mí ni en tu prójimo. El desprecio y el desdén recaen sobre vuestro prójimo cuando juzgáis que en ellos obra su voluntad depravada y no mi voluntad obrando en ellos. Ese desprecio y escandalizarse del otro aparta el alma de mí e impide la perfección y a veces quita la gracia, más o menos según la gravedad del desprecio y del odio concebido contra el prójimo a consecuencia de estos juicios. Al contrario sucede con el alma que juzga mi voluntad, como te he dicho. Mi voluntad no quiere más que vuestro bien, y cuando doy o permito, lo permito y lo doy para que consigáis vuestro fin, para el cual os creé. El alma que está siempre en el amor del prójimo, permanece siempre en el mío, y estando en el mío, está unida a mí. Te es necesario, por tanto, si quieres llegar a la pureza que me pides, hacer sobre todo 3 cosas. Unirte a mí por amor, teniendo siempre presente los beneficios que has recibido de mí. Contemplar mi caridad, con la que os amo inestimablemente, y juzgar en la voluntad de los hombres mi voluntad y no la mala voluntad de ellos, porque yo soy su juez, yo y no vosotros. Si observa esto, no caerás en los engaños del demonio, porque los conocerás. Sin embargo, para satisfacer tu deseo, te hablaré más ampliamente de por qué no podéis juzgar para condenar, sino para compadeceros. Así es, tenemos que nosotros tener siempre la compasión, porque el juicio le pertenece a Dios y todo lo que puede suceder en los seres humanos que están alrededor nuestro, tenemos que entenderlo como parte de la obra de Dios, que quiere que nosotros participemos, no en juzgar, sino en compadecernos y en orar por esas personas y buscar que ellos también busquen la santidad de Dios, que ellos también puedan crecer. Por eso es que dice que en todos los acontecimientos no podemos juzgar la voluntad de los hombres, sino tener en cuenta que es la voluntad de Dios la que se está manifestando. Bien, vamos a la pausa y continuaremos después con la segunda parte de este capítulo. ¿Sabías que puedes llevar a Radio María a todas partes? Accediendo a nuestras redes sociales, puedes encontrar contenido, información sobre nuestros eventos, misas, desayunos marianos, retiros, peregrinaciones y seguir día a día nuestra programación. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook, Radio María Spanish, y sé parte de esta gran familia, difundiendo el mensaje de amor y esperanza a todas partes. Radio María, una voz católica siempre a tu lado. Continuamos con este su programa Unidos en Cristo. Estamos en el diálogo de Santa Catalina de Siena, en el capítulo 6, que nos habla a nosotros de otras consideraciones, así lo pone ella, ilustración complementaria. Y entonces vamos a la segunda parte de este capítulo, o sea, la otra mitad, donde nos habla primero de los guiados por esta tercera iluminación interior, pregustan ya la felicidad eterna. Dice lo siguiente: ¿por qué pregustan en vida las señales de la vida eterna? Digo las señales, mas no la herencia,
porque éstos tienen lo que desean, porque el alma empieza a sentirse hambrienta de mi gloria y de la salvación de las almas. Por esta hambre se alimenta el alma y se nutre de la caridad del prójimo. Esta hambre y deseo les sirve de manjar, de modo que alimentándose jamás se hartan, porque son insaciables, y así tienen hambre continua. Estas señales son una garantía que doy al hombre de que le daré más tarde la herencia. Estos siervos míos alimentan estos santos deseos por los que son bienaventurados y sufren a la vez, como era feliz y sufría a la vez mi unigénito Hijo en el leño de la Santísima Cruz. Su carne sufría y era atormentada, y era feliz, por otra parte, por su unión con la naturaleza divina. Así estos son bienaventurados por estar unidos conmigo por un mismo deseo, mi dulce voluntad, y sufren por compadecerse del prójimo y porque mortifican continuamente su propia sensualidad. Pequeño este capítulo, ¿verdad? Pero profundo, porque nos habla de que Jesús, aunque estaba sufriendo en la cruz, como estaba unido a la divina voluntad, había un gozo interno en su alma, que era de hacer la voluntad de Dios. Asimismo nosotros deberíamos estar sintonizados con Dios de forma tal que cuando llegue cualquier sufrimiento, cualquier amargura, cualquier dificultad, entendamos que si la ponemos en la cruz junto con Cristo, esa situación debería convertirse en algo que nos dé el gozo por la oportunidad de darle algo a Dios, que es unirnos al sufrimiento de su Hijo unigénito. Y sigue diciendo, modo de corregir sin faltar contra el prójimo. Quiero también que principalmente practiques 3 cosas, para que el demonio no fomente en tu alma, bajo el pretexto de la caridad del prójimo, la presunción. Con estas vendrías a caer en los falsos juicios, pareciéndote juzgar rectamente, y juzgarías mal diciendo tu modo de ver, o siguiendo tu modo de ver. De esta forma el demonio, bajo apariencia de verdad, te conduciría a la mentira, y te tentaría para que te constituyeses en juez de las intenciones de los demás, que solo a mí toca juzgar. La primera, nunca juzgue sin mesura. Guárdate en principio de reprender personalmente a aquel en quien crees ver un defecto. Si tienes que hacerlo, hazlo hablando en general, reprendiendo los vicios de quienes te viniesen a visitar y sembrando la virtud con benignidad, uniendo la severidad cuando considere que es necesario. Salvo expresa manifestación mía, no digas nada en particular, sino atente a la parte más segura para escapar del engaño y malicia del demonio. Porque lo que él pretende en este anzuelo, con este anzuelo del buen deseo, es inducirte a que juzgues muchas veces de lo que en realidad no hay en el prójimo. Y en esto le serías motivo de escándalo muchas veces. Por tanto, que tu boca guarde silencio y exhorte en general a la virtud, despreciando el vicio. Y si crees ver algún pecado en otra persona, repréndete a ti misma juntamente con ella, procediendo siempre con verdadera humildad. Si ciertamente tal vicio está en esa persona, ella se sentirá tan dulcemente aludida que se verá obligada a corregirse. Entonces ella te contará a ti lo que tú querías expresarle. De esta manera estarás segura. Habrás cortado el camino del demonio, y así no te podrá engañar ni impedir la perfección de tu alma. No debes fiarte de todo lo que ves. Vuelve las espaldas y no quieras ver. Permanece solo en el conocimiento de ti misma y de la magnificencia de mi bondad. Así obran los que han llegado al último estado. Y puesto que te dije que no te era lícito reprender más que de un modo general, según el modo indicado, no quisiera con todo que, si vieras claramente un defecto, que no dejes de hacerlo notar. Puedes ciertamente, mas todavía, si se obstina en no corregirse, lo puedes manifestar a 2 o 3, y si esto no aprovecha, darlo a conocer a la Santa Iglesia.
Pero no te es lícito juzgar por la simple apariencia o según tu apreciación personal. Esta es para ti la regla más segura, a fin de que el demonio no pueda engañarte bajo capa de caridad con el prójimo. Esto es muy importante lo que está diciendo aquí el Señor a Santa Catalina, porque nosotros muchas veces queremos corregir el mundo entero y todo lo que vemos de defecto en los demás, pero en el fondo allí lo que hay es una soberbia, ¿verdad? Yo estoy bien y los otros están mal, y bajo esta soberbia no podemos corregir a nadie porque la gente al final se va a poner mucho más rebelde. Y aquí nos habla el Señor de hacer una corrección de modo general, una educación del prójimo, y que la persona se va a ir corrigiendo poco a poco, ¿verdad? Porque el enemigo puede utilizar a ellos para quitarnos a nosotros la paz y también para que nosotros hagamos un acto de soberbia haciendo aquellas correcciones desde esa posición de yo estoy bien, tú estás mal. Y el Señor aquí recarga lo que dice en Mateo 18:15, ¿verdad? Que primero se corrige a solas a esa persona si está realmente yendo muy lejos, y después con 2 o 3 más. Y el Señor va a dar las palabras necesarias para que esa corrección sea efectiva, no para poner más rebelde a la persona que está cometiendo cualquier error. En la capítulo siguiente dice, no te fíes de lo que sobre la conducta del prójimo en particular te parezca ver en la oración. Si sucede el caso que antes me has preguntado, que alguna vez al rogar particularmente por alguna persona, te parece ver a uno en estado de gracia y a otro envuelto en tinieblas, siendo los dos siervos míos, no debes con todo juzgar a este último culpable de algún pecado grave, porque muchas veces tu juicio erraría. A lo mejor piensas que su espíritu está muy lejos de mí, envuelto en tinieblas y tentaciones. Puede ser debido en algún caso a que haya cometido alguna falta. Pero la mayor parte de las veces no será por culpa suya, sino porque yo, Dios eterno, me he separado de esta alma, como muchas veces lo hago, para que llegue a la perfección. Me retiro de ella por el sentimiento de mi presencia, pero no en cuanto a la gracia. No le he quitado más que el sentimiento de dulzura y de consuelo. Por eso tiene la mente estéril, enjuta y apenada. Esta tristeza y pena es lo que yo hago sentir al alma. Bueno, sí, nosotros tenemos que entender que el Señor trata directamente con cada alma, ¿verdad? Y nosotros cuando recibimos cualquier mensaje de que una persona de pronto está actuando mal y de que está envuelta en tinieblas y tentaciones, debemos realmente orar y no juzgar, porque no sabemos qué está pasando ahí y puede ser que el enemigo nos utilice en aquello de que estamos viendo algo pero quiere que reaccionemos encima de esa persona y quizá desesperarla más con nuestras correcciones un poquito sórdidas, ¿verdad? Y entonces mucho mejor orar primero. Cuando me piden corregir a alguien, yo creo que siempre lo primero que trato de hacer es orar por esa persona para que el Señor vaya haciendo su trabajo en ella, ¿verdad? Es importante. Y dice la capítulo siguiente, los caminos de la penitencia no son para todos iguales, ni está en ellos el fundamento, la santidad. Dice, repréndete a ti misma si alguna vez el demonio o tu ignorancia te empujan a querer dirigir a los demás por el mismo camino por el que tú caminas. Esto sería contrario a la doctrina que te ha dado mi hijo. Porque sucede a muchos que al ver que algunos hacen muchas penitencias, quieren que todos sigan por este camino. Y si ve que no caminan por él, se entristecen y se escandalizan, y les parece que no obran bien. Mira, que engañado está el que así juzga, porque muchas veces sucede que obra mucho mejor y es más virtuoso el que le parece que obra mal, aunque haga menos penitencia.
Lo que hacen muchas penitencias, si no tienen una verdadera humildad y no ponen el fundamento de la santidad en la penitencia, comprometen su misma perfección. Son unos ignorantes, pues la perfección no consiste tanto en macerar y matar el cuerpo, como en matar la propia voluntad perversa. Este sí es el camino que hay que desear, por el que vayan todos, el camino de la voluntad abnegada y sometida a mi dulce voluntad. Por este camino corren las almas enamoradas de mí. No es que yo desprecie la penitencia, puesto que sirve para mortificar el cuerpo, cuando quiere rebelarse contra el espíritu. Lo que no quiero, querida hija, es que tú la pongas por regla a nadie. No todos los cuerpos son iguales, ni tienen la misma complexión, porque unos son más fuertes que otros. Además, sucede con frecuencia que hay que dejar la penitencia por diversos motivos. Ahora bien, si la tomáis como fundamento de vuestra perfección, al veros privados de ella, os parecerá que estáis privados de mí, y caeréis de esta manera en el tedio y en la tristeza, en vez de poner el fundamento de vuestra perfección en las virtudes verdaderas y operantes. Poned, por tanto, el fundamento en matar y abnegar la propia voluntad, sometiéndola a la mía, para darme gloria y para la salvación de las almas. No obran, por desgracia, así los miserables, que no siguen el dulce y recto camino, dado por mi verdad. Por el contrario, juzgan según su ceguera y corto entender, y andan como locos, privándose a la vez de los bienes de la tierra y de los bienes del cielo. Así vemos muy bien aquí como el Señor nos pone bien claro que lo importante es poner nuestra voluntad en la voluntad de Dios, puesto que penitencias y cosas podemos estar haciendo, pero si no están bajo la voluntad de Dios, bajo su directriz del Espíritu Santo, no vamos a lograr nada, sino realmente llenarnos de soberbia, que creemos que podemos creer que estamos haciendo muy bien y que estamos bien alto en nuestra santidad, y no es así. El acápite siguiente dice discreción en las consolaciones. Y dice, la alegría de la consolación, cuando ésta viene de Dios, va acompañada del deseo de la virtud, de la humildad y del amor ardiente. Te explicaré ahora lo que me has preguntado a propósito de las señales que tiene un alma, para que puedas saber si la visita que recibe bajo forma de visión o de consolación procede realmente de mí o no. Estas señales son la alegría que queda en el alma después de mi visita, el hambre de la virtud y especialmente el quedar ungida con la virtud de la verdadera humildad y abrazada en el fuego de la caridad divina. Pero, ya que me has preguntado sobre el peligro de engañarse en la alegría misma, puesto que de ser así te tendrías que atener a lo más seguro, es decir, a la señal de la virtud que no puede ser engañada, te diré en qué puede estar el engaño y en qué conocerás si se trata o no de la verdadera alegría. El engaño puede ser este. Todo lo que una criatura ama y desea poseer es para ella una fuente de alegría cuando llega a poseerlo, y cuanto más ama aquella cosa que tiene, menos ve y con menos prudencia se aplica a conocer de dónde le viene. Tan apegado tiene el gusto a esta consolación, que la misma alegría en poseer la cosa que ama no se lo deja ver ni pone cuidado en discernirlo. Así, los que se deleitan grandemente y aman los consuelos espirituales van en busca de las visiones y ponen su afecto más en el deleite del consuelo que en mí, a la manera que te dije de aquellos que estaban todavía en estado imperfecto, que se fijaban más en el don de las consolaciones que recibían de mí, que soy el dador, que en el amor con que yo se las doy. Por esto puede estar el engaño en su misma alegría. ¿Cómo cae en él? Te lo diré. Después de haber concebido un gran amor por las consolaciones, cuando las han recibido en forma de visión o de otra manera, sienten gran alegría, porque poseen lo que tanto amaban y deseaban. Y aunque les viniera del demonio, sentirían igualmente aquella alegría. Se trataría entonces de aquella alegría que te dije, que procede del demonio, que si al principio causa alegría, acaba con tristeza, inquietud de conciencia y vacío del deseo de la virtud.
Alguna vez el alma tendrá esta alegría y acabará su oración sin que haya desaparecido. Pero si esta alegría no va acompañada de un deseo ardiente de la virtud, de humildad y de caridad divina, aquella visita y consolación que ha recibido es del demonio, no mía, a pesar de la apariencia de aquella alegría. Si no va unida esta alegría a este deseo de la virtud, puedes considerarla manifiestamente una alegría nacida únicamente de este apego a la propia consolación espiritual. Se goza porque posee lo que desea, porque es condición del amor de cualquier clase que sea sentir alegría cuando se posee lo que se ama. No te fíes pues de la sola alegría, aunque te dure mientras sientas la consolación y aún más. Si procedes con prudencia, verás si esta alegría va unida o no con el deseo de la virtud, y así conocerás si procede de mí o del demonio. La alegría que procede de mí está unida al deseo de la virtud, mientras que la que no procede de mí es pura alegría, y el que la experimenta acaba por constatar que no es más virtuoso que antes. Interesante esto, ¿verdad? Que podemos tener un gozo, una alegría, pero puede no venir de la fuente de Dios, porque si estamos más apegados a las consolaciones y a las visiones y a que tengamos contacto con el más allá, cosas por el estilo, esto realmente nos puede llevar por un sendero que no corresponde. Porque Jesús nos va a llevar por el sendero de Él. Él tuvo consolaciones, tuvo alegrías, pero también tuvo sufrimientos. Y hay que realmente tener amor al que nos envía las consolaciones y no a las consolaciones en sí, porque por ahí podemos ser engañados. Bien, y vamos al último acápite antes de concluir el día de hoy. Y este dice, ¿cómo proceden en estas ocasiones los que no están apegados y los que están apegados a la consolación? Los que limpiamente, sin interés propio alguno, consideran solamente el amor con que doy y no el don, y aprecian el don por mí, que se lo doy, y no por su propio consuelo. Estos no pueden ser engañados por esta alegría. Para ellos es esta una señal cierta, cuando el demonio, queriendo engañarlos, se reviste bajo formas luminosas para mostrarse a su espíritu, y produce en ellos al momento una gran alegría. Pero ellos, por no estar apegados a los consuelos espirituales, juzgan con prudencia y conocen con certeza su engaño, si ven que desaparece muy pronto la alegría y se ven sumergidos en las tinieblas. Por esto se humillan con verdadero conocimiento de sí y desprecian toda consolación y abrazan estrechamente a la doctrina de mi verdad. Confundido el demonio no volverá jamás o raras veces a intentar engañarle de esta forma. En conclusión, los que agradan a Dios son los que tienen súplicas fervientes. He iluminado tu inteligencia contra los engaños del demonio. He satisfecho tu deseo sobre lo que me preguntaste, porque no desprecio el deseo de mis siervos. Antes bien, doy al que me pide y os invito a pedirme. Mucho me desagrada el que no llama a la puerta de la sabiduría de mi unigénito Hijo, siguiendo su doctrina. Seguir esta doctrina es llamarme a mí, Padre eterno, con humildes y continuas oraciones. Yo soy este Padre que os da el pan de la gracia, para probar vuestros deseos y vuestra perseverancia. Hago algunas veces como si no los oyera, pero los oigo y les doy lo que necesitan. Soy yo quien da el hambre y la voz con que clamáis a mí, y viendo vuestra constancia, satisfago vuestros deseos cuando son ordenados y dirigidos a mí. Si os invito mi verdad cuando dijo, llamad y se os contestará, tocad la puerta y se os abrirá, pedid y se os dará, y de este modo quiero que obréis. Jamás desmaye tu deseo en pedir mi favor, ni bajes tu voz al clamar a mí, para que tenga misericordia del mundo. No ceses de llamar a la puerta de mi verdad, siguiendo sus huellas. Deleítate en la cruz con él, comiendo el manjar del alma para gloria y alabanza de mi nombre. No dejes de gemir por la humanidad, a la que ves sumida en tanta miseria. Por tu gemido y clamor tendré misericordia del mundo. Esto es lo que pido a mis siervos, y esto es para mí la señal de que en verdad se me ama. Yo no despreciaré tus deseos, como te he dicho.
Sé pues solícita en ofrecer oraciones por todos los hombres y por todo el cuerpo místico de la Santa Iglesia y por aquellos a los que te he concedido que ames con particular amor. No seas negligente en ofrecer oraciones, en dar ejemplo de vida, exhortando a la virtud según tus posibilidades. Sin mí nada podéis hacer. Mas no dejéis de esperar en mí, porque mi providencia no os faltará, y cada uno recibirá humildemente lo que está dispuesto a recibir. Aquí termina este capítulo 6 hermoso de El diálogo de Santa Catalina de Siena. Y realmente el Señor nos pide que sigamos adelante buscando la virtud y orando por los demás también para que lleguen a ese conocimiento de Dios, a ese conocimiento de la verdad. Con esto terminamos el programa de hoy. Les pedimos que sigan en sintonía con esta su estación Radio María, que es la iglesia en su casa. Y será hasta la próxima que estaremos con ustedes de nuevo en este su programa Unidos en Cristo. Hasta entonces.